que no recuerdo muy bien por dónde quedé con ustedes. ¿Se acuerdan por dónde quedamos? Alguien que voluntario que nos diga. Porque con el otro curso sé que quedé por los ejercicios, pero con ustedes, como tuvimos lo del festivo, eh, vimos los componentes, ¿cierto? De las estaciones de bombeo, ¿sí lo acuerdan? Esta gráfica creo que se la expliqué, ¿cierto? Porfa, me confirma. Sí, profe, es así. ¿Cierto? Hablamos de los componentes, hablamos de los pozos húmedos, que es los tanques de donde el agua se va a bombear. Hablamos de esos componentes muy someramente, los describimos, entonces vamos a hacer un pequeño recorderis. Básicamente, este es un tanque de succión o pozo húmedo o cárcamo de bombeo, como lo llamen. Es un pozo como una alberca, pero grande, subterránea, ¿cierto? Usualmente, ¿qué elementos tiene? Primero el tanque, este tanque número 1, tiene una pantalla de aquietamiento, que es para disipar la energía que trae el flujo, ¿cierto? Esta pantalla de aquietamiento puede ser opcional, ¿cierto? Eh, Tiene una válvula 3 con coladera. Esa coladera que son como unos filtros para evitar que la máquina hidráulica, que en este caso es la bomba, succione cuerpos que vayan a dañar los componentes, ¿cierto? Ahí como es como un pequeño filtro. En el 4, que nos muestra aquí la tubería de succión, que es desde la tubería que va desde el pozo húmedo hasta la bomba, ¿cierto? Puede tener accesorios, por ejemplo, acá hay un codo, ¿cierto? Acá hay una reducción excéntrica, resulta que el diámetro usualmente de la tubería de succión, esta tubería de succión, es mucho más grande que el de la tubería que el del diámetro de la bomba. Entonces, hay que hacer esa reducción también para evitar entrada de aire y de otros materiales. El 6 ya es la bomba como tal, ¿sí? El 7 es una ampliación, que es lo mismo que en el punto 5, que básicamente es como la tubería, es que el diámetro de la bomba se adapte al diámetro de la tubería de impulsión. Entonces hay una ampliación, ¿cierto? Luego, el 8 es una válvula de retención, que básicamente es una válvula que actúa como un cheque, ¿cierto? Que cuando se deja de bombear, la máquina se apaga, el agua pues no vaya en este sentido, ¿cierto? Entonces esta válvula tiene esa acción para que evitar que el fluido no se retorne a la bomba y evite daños. El 9 es la válvula de cortina, que es una válvula usualmente la cerramos cuando se vaya a hacer mantenimiento de la bomba o de la válvula, ¿cierto? Este 10 es una T, que usualmente es una bomba de reserva. Esa bomba de reserva es con el fin de que cuando esta entre en mantenimiento, la otra entre en operación. ¿Listo? Entonces, básicamente, ese es el esquema. Bueno, y el 11, todo esto es 11, toda esta tubería de la bomba de 6 hasta este tanque que está aquí, esa es la tubería de impulsión o de descarga. ¿Listo? Entonces, básicamente, esos son los componentes de generales de una estación de bombeo. Cabe destacar que hay unas que son, esto es una bomba eh, donde el eje está por encima del nivel del agua. ¿Listo? Entonces, también hay otros tipos de estaciones que simplemente son bombas que están sumergidas. La bomba está sumergida, ¿cierto? Entonces la bomba se sumerge en este tanque, ¿cierto? Y esa bomba sumergida, como en algunas jebares,
han ganado popularidad porque son también fáciles de operar y se evita la cavitación, ¿cierto? Al no haber succión, al no haber, porque como ella está sumergida, no va a haber tanta pérdida de energía y por lo tanto no va a haber cavitación. ¿Listo? Bueno, acá esto, una imagen de un pozo de succión o pozo húmedo. Ese tiempo tiene que ser pequeño para evitar que haya sedimentación de partículas. Este también debe tener sistema de desagüe y limpieza adecuado. Listo, esto se lo mencioné en la clase pasada, que era una succión negativa, ¿cierto? Cuando el nivel de agua está por debajo que el eje de la bomba, se llama que es succión negativa. Y cuando el eje de la bomba está por debajo, o el nivel de agua está por arriba del eje de la bomba, se dice que es succión positiva. ¿Sí? Bueno, hablamos de la válvula de pie con coladera, de sus condiciones, creo. Hablamos de la tubería de succión, donde mencionábamos el problema de que era la parte más crítica del bombeo cuando hay succión, porque ahí se puede presentar entrada de aire y cavitación, ¿cierto? Entonces, como recomendación es que el diámetro de la succión no sea menor que el de impulsión. Bueno, se diseña, cuando ustedes van a diseñar un bombeo, la idea es que sea la longitud de la tubería más corta y más recta posible y evitar muchos accesorios. No tengamos que poner muchas T, solo lo necesario, porque con eso minimizamos pérdidas. Si tenemos muchos accesorios, si la tubería es muy larga, ¿cierto? Si la tubería es muy larga, porque a mí se me dio la gana de ponerla a cientos de metros, eso va a afectar los costos, ¿cierto? Y también porque se va a requerir una bomba más grande. Cuando hay más pérdida de energía, se requiere una bomba más grande. ¿Listo? Bueno, la velocidad mínima de la tubería de succión es de 0.45 metros por segundo. Y la máxima va a depender de lo que del fabricante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para una de 50 milímetros de diámetro, una velocidad de 0.75 metros por segundo, es la máxima. Para 200 es 1.6 metros por segundo. Eso va a depender de los catálogos de la tubería y también, bueno, en la norma técnica especifican eso, que uno debe tener en cuenta que la velocidad máxima sea el límite, aquella que recomienda el fabricante de la tubería que ustedes estén trabajando. Bueno, hablamos de la reducción, que era para evitar aire de la bomba, ¿cierto? La bomba se selecciona, bueno, hay bombas ya que tienen sus respectivos estudios, sus curvas, ¿sí? Tiene unas características propias, tiene caudal, altura dinámica, eficiencia, NPCH, entre otros, que te permite seleccionar para un sistema que tú tengas. Entonces uno hace los cálculos y con los cálculos que ustedes estiman, que estiman usualmente con un caudal de diseño, ustedes calculan un HDT, que es la altura dinámica total, que es la que tiene que vencer la bomba. Y con ese HDT y caudal, ustedes van a una curva de una bomba de los catálogos del fabricante y leen en qué eficiencia operará, cuál es el punto de operación, cuál sería el NPCH, etcétera, etcétera, que les va a permitir a ustedes determinar si la bomba que ustedes van a comprar les sirve o la que seleccionan, pues la pueden implementar en su sistema, obviamente con respecto a los cálculos. Bueno, como se ha mencionado, mínimo debe haber una bomba de reserva, mínimo, ¿cierto? Cuando existan más de 2 bombas, pues hay que tener, o bueno, el caudal se divide entre el número de bombas, ¿cierto? Y pues porque también se recomienda que por cada 3 bombas debe haber una adicional para que cuando las otras 3 dejen de funcionar, pues quede alguna de las 3 que deje de funcionar, quede la otra reserva para que se reemplace aquella
que está en mantenimiento. Listo. Ese es como el, pues bueno, las bombas son delicadas, ¿sí? Entonces, puede que el periodo de diseño sea menor que al de una tubería, probablemente. Va a requerir mantenimiento, es una máquina hidráulica, mecánica, entonces va a necesitar su mantenimiento, su chequeo, ¿sí? Y también, como les mencioné, bueno, básicamente eh, deben ver también el, digamos, en zonas donde falla mucho la energía, entonces deben considerar otro tipo de energías alternas para que la bomba no, para que el nivel del agua en el tanque no se rebose por un lado y por otro que no se suspenda el servicio. Recuerden que el tanque es un tanque que ustedes tienen enterrado, ¿cierto? A veces le está llegando agua y esos tiempos de retención habíamos dicho que era menor a cuánto. ¿Cuánto era un tiempo de retención? Era muy bajito, pero menor a cuánto fue que les dije. Un tiempo de retención hidráulico menor a cuánto, para ver si están pendientes. Que debe haber en el pozo húmedo. Menor a 5 minutos, ¿cierto? Puede ser mucho menos. Entonces quiere decir que a los 5 minutos va a llegar hasta el nivel, bueno, máximo, ya va a estar en el nivel máximo, pero cualquier exceso, cuando esto ocurra, pues simplemente la gran parte de agua va a salir y el agua va a tender a salir y se va a rebosar. Y por un lado, vamos a suspender el servicio o no se va a poder, por ejemplo, bombear, si acá está la bomba, ¿cierto? Porque si no hay energía, primero, todo el agua que está llegando al pozo de succión se va a rebosar. Y por otra parte, como la bomba te impulsa a una altura mayor, ¿cierto? Entonces lo que va a ocurrir es que esto no va a ocurrir. Lo que va a pasar es que esto no va a pasar, ¿cierto? Valga la redundancia, no va a ocurrir que el flujo vaya de esta altura pequeña a esta altura mayor. No va a Profe, pasar. pero es una pregunta. ¿Sí? ¿Estas tuberías tienen normalmente más de una estación de bombeo? ¿Cómo así tiene más de una estación de bombeo? Porque, por ejemplo, hace poquito yo vi unas noticias de que hace unos meses se dañó eh, una bomba en el alcantarillado de Santa Marta. Entonces lo que hacían, no sé si, o sea, mientras le hacían mantenimiento o mientras lo arreglaban, lo que hacían eran con camiones sacaban toda esa agua residuales porque obviamente se estaba rebosando en esa zona. Entonces Ajá. con camiones bombeaban esas aguas residuales y y las echaban en diferentes puntos de la ciudad. Pero Ok. en esa misma noticia, entonces, yo vi que ese alcantarillado tenía varios puntos de bombeo, entonces uno de esos puntos fue el que se dañó. O sea, esas bombas que llevaban el agua hacia el emisario. Entonces, por eso le pregunto. O sea, si puede tener varias tuberías y varias, sí. Sí, de hecho, puedes enviar un solo caudal o varias. O, bueno, la estación de bombeo mm, va una al emisario, ¿cierto? Cuando se daña, pues, y tienes agua y puedes extraer el agua con otra bomba, sí. O sea, simplemente eh, se te daña la tubería que va, o se te daña la tubería que va al emisario, ¿cierto? Entonces tú puedes cerrar la válvula de no enviar obviamente el agua para el emisario y la puedes retornar a otras partes. Entonces puedes instalar otras bombas mientras que corrías el problema. De pronto la tubería se haya roturado eh, Sí, o yo haya creo que el colapsado, pero sí problema, pueden haber, yo creo sí, que el problema era específicamente de la bomba de esa zona, porque eran varias bombas que están para esa tubería que va directamente al emisario, y creo que una de las ok. bombas se dañó. Ah, ok, no, no, sí, sí, de hecho es una misma estación de bombeo, pero una misma estación de bombeo puede tener varias bombas, sí, puede tener varias bombas y tú puedes bombear, de hecho, cuando tú tienes dos bombas funcionando y una en stand-by,
las dos, cuando una se dañe, o dos se dañen, entraría la de reserva. Si no tiene reserva, ahí sí se te va a rebosar el agua. Entonces, una misma estación de bombeo con varias bombas, ¿sí? Vas a tener varias bombas, ¿sí? Tienes varias bombas y puedes impulsar el agua a otra, a otra, a otro manhole o a otro. Creo que ellos hicieron eso, lo impulsaron a otro manhole, pero bueno, no le encuentro tanto sentido de que, porque es pérdida de plata tener una estación de bombeo y de aquí meter tubería para que vaya a otro manhole, que en definitiva ese manhole va a retornar el agua aquí. O simplemente este manhole va a ir a otra estación y se va a hacer el mismo proceso a rebombear el agua. Porque en definitiva los alcantarillados siempre terminan en una EVAR. Para que como están enterrados, los alcantarillados van así, como vamos a ver en las otras secciones, los alcantarillados del perfil van así. Todo es a gravedad. No sé si sabían eso. Como no lo han visto hasta el momento, el alcantarillado va así. Todo va a gravedad. Entonces va a llegar al punto en que la profundidad, dependiendo del terreno, por ejemplo, el último manhole, vaya hasta una profundidad muy, muy enterrado. De hecho, el manhole cuando comienza por aquí, a una altura inicial para evitar que la tubería se dañe, ¿cierto? Y también que entre otro material que contamine, ¿cierto? Pero más que todo la resistencia de las tuberías y todo el sistema, esto tiene que estar enterrado para las cargas, o sea, es decir, acá hay cargas, fuerzas que van a dañar el terreno y pues obviamente la tubería. Entonces como el manhole va así, acá en el último, usualmente lo que hacen es que del último manhole va una EVAR que va a estar enterrada, pero esa bar la colocan así, por ejemplo. Digamos que el nivel del terreno está por aquí, pero esta bar se le da un muro para evitar que el agua lluvia ingrese. ¿Listo? Pero sí, ese problema ahí ahí dimensionaron que era una bomba que se había dañado, entonces ahí no pudieron bombear agua al emisario y retornaron esa agua a otros pozos o bombearon. Me imagino que buscarán otras bombas alternas para mandar el agua a otros manholes. Eso fue lo que más o menos entendí, pero sí, haber varias bombas. De hecho, deberían haber varias bombas para evitar eso. ¿Sí? ¿Sí me explico? Profe, y otra cosa, porque también mencionaron ese nombre, pero yo no sabía qué era, los EVAR, porque mencionaron, creo que específicamente mencionaban y que se dañó la bomba del EVAR número no sé qué, del EVAR número 4. Hay varias estaciones En- de bombeo de aguas residuales. exacto, entonces cada una de estas estaciones de bombeo tienen varias bombas. Sí, tienen varias bombas, pero si se daña, o sea, la idea es que tengan varias bombas, es para evitar o sea, que se suspenda el servicio. Si se dañó una, la otra entra en operación y se corrige la otra. Se saca la otra y se le hace mantenimiento, pero no debe parar el sistema, porque si para, no hay sentido, ¿cierto? La idea es bombear el agua al destino final, bien sea o a la planta de tratamiento que está entre los proyectos de Santa Marta. Tengo entendido que está proyectado una petar de lodos activos, ¿sí? Y evitar y eliminar, digamos, o complementar del emisario, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces quieren un tratamiento biológico para reducir las cargas de agua del océano. Pero sí, llevar estaciones de bombeo de aguas residuales. A otros le llaman IDAR, estaciones de descarga de aguas residuales. Eso también va a cambiar. Pero sí, sí pueden haber varias bombas. De hecho, deberían haber varias bombas. ¿Listo? Bueno, otro de los elementos es la tubería de impulsión, ya lo habíamos mencionado. Importante que, bueno, la tubería de succión, la impulsión, bueno, la de succión
no tiene que ser lo más largo posible ni lo más, o sea, no debe tener una longitud grande, porque eso aumenta las pérdidas, y al aumentar las pérdidas en la tubería de succión, eso es lo que nosotros queremos, que no haya tantas pérdidas, evitar pérdidas para que no tengamos problemas de cavitación. En la impulsión sí puede ser lo más largo que nosotros requiramos, porque ahí no hay problema pero sí hay problemas de costos, ¿cierto? Porque si ustedes tienen que bombear el agua a una distancia, por ejemplo, de Santa Marta a Barranquilla, el costo se te va, independientemente de la altura, pueden estar a una altura muy parecida, muy bajita. La diferencia de costa puede ser bajita, pero porque estamos sobre el nivel del mar, no va a ser mucho la diferencia de altura. Pero la longitud de la tubería, si ustedes calculan la pérdida por fricción, esa pérdida se vuelve una longitud equivalente, y eso va a hacer que el bombeo sea más costoso. Y eso es una de las alternativas del por qué, bueno, que hay que considerar de si la PETAP de Barranquilla puede bombear agua a Santa Marta, o si puede vender eso, o poner la planta de tratamiento en el río, aprovechar el agua del río Magdalena también puede tener algunos problemas con los costos. Por ejemplo, hay que bombear el agua. ¿Listo? Pero bueno, todo para mi concepto en el tema de agua va a llegar el punto que todo vaya hacia la desalinización de aguas. O sea, nuestra generación, ¿qué generación será? No sé, pero en algún momento la desalinización de agua va a ser, digamos, una alternativa que hay que considerar, porque pues ya los estudios que están haciendo actualmente es que la captación, perdón, el proceso de ósmosis inversa a partir de bombas de alta presión, están mirando alternativas para que la energía sea lo más barata posible. Por ejemplo, están considerando las energías alternativas para que el costo sea más bajo. Entonces todo eso cada vez está siendo más barato, va a llegar el punto en donde va a ser una mejor alternativa, incluso, bueno, si los ingenieros y los científicos de esa área va a ser incluso hasta más importante, bueno, puede llegar, pero ese es un gran reto en el que lo del agua salada sea ya, digamos, algo más viable, porque nadie quiere desalinizar agua por los costos de operación y de inversión inicial. Listo. Bueno, la tubería de succión, de impulsión, perdón, ya esa sí puede ser lo más largo posible. Sin embargo, entre más corto, menos los costos, ¿cierto? Pero ya si ustedes tienen que bombear a determinada distancia, ya eso no lo pueden evitar, ¿cierto? Porque pues ustedes van a bombear donde necesitan bombear. Listo. Entonces estos problemas, como vamos a ver ahora, uno de los problemas de diseño de estaciones de bombeo son simples, realmente no son complejos. Cuando uno va a calcular una bomba no hay que hacer mucho. Listo, entonces también en las bombas hay que verificar lo del golpe de ariete, ¿cierto? Que es esa sobrepresión que se genera cuando el flujo, por ejemplo, cuando la bomba se apaga, cuando la bomba se apaga hay un choque del flujo que se propaga como una onda y afecta afecta incluso a la tubería y a la bomba. ¿Listo? Entonces, se debe estudiar el diámetro más económico, ¿cierto? Entonces, la idea es seleccionar, como todos los problemas, el menor diámetro que me transporte el caudal que yo deseo. Esa es como la lógica, ¿cierto? Que quizás un diámetro mayor te sirve, pero va a tener más costos. ¿Listo? Entonces, uno de los criterios es que para instalaciones operadas de manera continua, el diámetro se calcula, diámetro de impulsión se calcula como K, que es un promedio de 1.2, por la raíz del caudal que ustedes tengan de diseño en metros cúbicos por segundo. ¿Listo? Y cuando son operadas no continuamente, sino discontinuo, ¿cierto? Intermitente, va a ser 1.3 por X a la 1/4 por la raíz del caudal en metros cúbicos por segundo. Esa X
equivale al número de horas de bombeo por día sobre 24. Quiere decir que esto es una fracción o un porcentaje de las horas que se están bombeando al día. Por ejemplo, si se bombean 12 horas al día, quiere decir que el X va a ser 0.5, es decir, la mitad. La mitad del tiempo del día están bombeándose agua. Listo, esa X se coloca ahí y se calcula el diámetro mínimo con el que uno parte. Bueno, eso el bombeo va a depender si es de descarga al aire libre o no. Eso ya tiene que ver con los términos de presión. Al aire libre no es presurizado el sistema. Y también cuando es succión positiva o negativa. O sea, cuando es negativa, quiere decir que el nivel de agua de succión, si esta es la succión, entonces, y este es el eje de la bomba, esa diferencia de altura es, bueno, el eje de la bomba está por arriba del nivel del agua. O el nivel del agua del tanque de succión está por debajo que el eje de la bomba. Esa es succión negativa. Y eso es lo que más se ve en acueducto. La succión negativa. Y la succión positiva es el nivel de agua del pozo de succión está por encima del eje de la bomba. Y eso es el caso más común en alcantarillados. ¿Listo? Creo que les mostré la vez pasada esto, ¿no? Creo que sí, pero bueno, vamos a repetirlo. Esta ecuación, ¿cuál es? ¿Cómo se llama esta ecuación? Bernoulli, profesor. Es la ecuación de Bernoulli modificada, ecuación general de la energía. Porque la ecuación de Bernoulli solo tiene en cuenta este término 1, que es carga de presión, este de carga de velocidad y este de carga de elevación. ¿Listo? Entonces, la Bernoulli es un principio pues, que no incluye pérdidas ni ganancia de energías. ¿Listo? En cambio, esta ecuación sí incluye ganancia y pérdida de energía. ¿Vale? Entonces, en este caso, entonces nosotros hacemos, por ejemplo, el recorrido de 1 a 2 en la dirección del fluido, del flujo de fluido, en este sentido, ¿cierto? Entonces nosotros planteamos la ecuación, esta es sección 1 y esta es sección 3. Listo, entonces planteamos P1, en el punto 1 el fluido va a tener una energía asociada a la presión, a la cabeza de velocidad y a la elevación, ¿cierto? Colocamos en los problemas de mecánica fluida, ustedes pueden colocar un nivel de referencia por aquí abajo, donde ustedes conozcan de una profundidad conocida, o simplemente para simplificar aún más el problema, uno coloca el nivel de referencia, ¿se acuerdan de los problemas de mecánica de fluidos o de ductos? Uno lo colocaba en el punto más bajo para evitar valores negativos. Entonces, entre 1 y 3 yo coloco el nivel de referencia ahí. Listo. Y este sería el otro punto de interés, el 3. ¿Cierto? Entonces, estos tres términos son de Bernoulli para el punto 3. Acá en ese punto 3 va a tener una carga de presión, una carga de velocidad y una carga de elevación. Ahora, como vamos de 1 a 3, entonces nosotros vamos y acá nos encontramos una bomba. La bomba le suma energía al fluido, por eso nosotros le subimos. O sea, es 1 más la energía que proporciona la bomba, que es el HDT o altura dinámica. Bueno, esa es la altura, o la energía más bien, que debe suministrar la bomba para vencer las pérdidas. Listo, entonces de 1 a 3 nosotros vamos a ver, bueno, acá en 3 nosotros tenemos estos tres términos asociados a la energía en 3. Luego, si nosotros vamos de 1 a 3 en este recorrido, nosotros tendríamos que restar la energía, la pérdida de energía en la succión, tanto por la fricción como por los accesorios. Entonces, como le restamos aquí las energías, o lo que se le quita energía al fluido, que son las pérdidas, o sea, estos menos que están acá, menos HMS, pasaría pérdidas menores a positivos.
al otro lado de la ecuación, más las pérdidas menores en la succión, las pérdidas que hay en esta tubería, ¿cierto? En esta tubería de succión, más las pérdidas que hay por fricción en la tubería recta, ¿cierto? Más estas dos pérdidas que están asociadas a la impulsión de la bomba, o sea, sería esta tubería que estoy subrayando, ¿cierto? Entonces serían pérdidas menores en la tubería de impulsión o descarga, aquí lo colocamos el sub I, impulsión, y la por fricción. Listo, entonces nosotros hacemos el análisis, nosotros mismos, este nivel acá va a estar estático, quiere decir que la presión, esto va a estar expuesto a la atmósfera, quiere decir que la presión manométrica se hace cero, ¿cierto? Ahí vamos simplificando el problema. En uno también vemos que en la superficie el fluido va a tender a estar a reposo, su velocidad va a tender a ser cero, ¿cierto? Nosotros, bueno, el Z1 es una altura del nivel de referencia al punto 1, también lo podemos cancelar, ¿cierto? El HT de la bomba, este HT es la incógnita. ¿Listo? También hacemos lo mismo en el punto 3, la presión es la presión atmosférica, la manométrica se hace cero. La velocidad en 3, pues acá en este punto, va a tender a hacer reposo, ¿cierto? Z3 ya tiene un valor. ¿Cuál sería el valor de Z3? Sería el valor que hay esta altura, ¿cierto? Esta altura. Y esa altura básicamente es la altura de succión, esta altura que hay desde la bomba, el eje de la bomba hasta el nivel de agua, esa sería altura de succión, ¿cierto? Esta altura sería la altura de succión más la altura de impulsión, que sería desde la bomba hasta el otro nivel, ¿cierto? Y ese sería, esas dos alturas es lo que se conoce como la altura estática. Esto es lo mismo que altura estática. Es la diferencia de cotas, ¿cierto? Entre el agua que se va a bombear y el tanque que se va a llenar. ¿Listo? Esta es la altura estática. ¿Listo? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer simplemente es despejar HT, que es la energía que debe proporcionar la bomba. Eso se traduce como una energía que debe proporcionar la bomba para que el agua pase desde este nivel a este nivel, por un lado, que llegue del nivel 1 al nivel 3. Y también, pues que venza esa altura estática y que venza también las pérdidas. ¿Listo? Entonces acá vemos este Z3 es H estática, o bueno, Z3 menos Z1 es lo mismo que H estática, Z3 sería Z3 y este sería la posición Z1. Entonces Z3 menos Z1 te da H estática, que es esta. Y lo demás son pérdidas. Entonces para un sistema de bombeo ustedes lo que tienen que calcular, la altura estática usualmente ustedes la definen dependiendo de sus necesidades. A cuánto tiene que estar un tanque. De hecho, en los problemas que nos explicó, que ustedes no estuvieron en la presentación de Carlos. Creo que no fueron ustedes, ¿cierto? No estuvieron en el proyecto de PBHI. No estuvieron en esa sustentación. No fue con ustedes, ¿verdad? No, profesor. No, profe. Fue con el otro grupo. En el otro grupo lo que hicieron fue básicamente uno de los problemas era dónde colocar el tanque elevado, eso que ustedes ven en los cerros, a qué altura, que de hecho los tanques que ustedes ven cuando están viajando por pasajeras, esos tanques que están elevados, uno los coloca a determinada altura para que el agua llegue a presión a las viviendas. ¿Cierto? Eso es el principio de Pascal, que no importa qué tan grande sea ese tanque, sino me importa la elevación del agua para que me garantice presión. Obviamente esa agua vaya a las casitas con presión. Entonces los problemas de él era que esa altura él la podía calcular. ¿Y cómo la calcula? Pues va a un software, ¿cierto? O pueden hacer, digamos, si la red es pequeña, son pequeñas tuberías, se puede hacer algunos de los métodos, Hardy Cross, algo,
Pero cuando ya son muchas tuberías, como las comunidades, pues ya no tiene que acudir a un software. Entonces ellos en los software, ellos probaban varias alturas y después hacían el modelo y verificaban las presiones, que las presiones fuesen las indicadas. Pues obviamente el agua que nos llega a nosotros, a nuestras casas, debe tener presión. Si está la atmósfera a presión atmosférica, no te va a subir a la casa, ¿cierto? No te va a subir y no te va a llegar agua a tu llave, ¿cierto? Entonces eso es lo que busca este tipo de modelo. Esa altura estática, bueno, la altura a la cual debe estar ese tanque, es uno de los problemas, digamos, de hidráulica, ¿cierto? Y de redes también, pues, y de modelación incluso, porque la idea es jugar con esta H. ¿Qué tanta H es la mínima que me va a permitir a mí garantizar presión a la red? ¿Listo? Eso lo explicó Carlos en su sustentación de trabajo. ¿Listo? Entonces, esa altura estática va a depender de la altura a la que esté el tanque y la altura del otro tanque, del cárcamo de bombeo, ¿cierto? Y esto va a ser pérdidas menores. Recuerden que las pérdidas menores están asociadas a los cambios de dirección, a los accesorios, ¿cierto? Y las pérdidas por fricción ya el rozamiento que tiene el fluido con las paredes de las tuberías. Y por ello, las tuberías entre más lisas son mejores. Por ejemplo, lo que está ganando anteriormente, cuando ustedes han visto que la tubería esa tiene 50 años, era asbesto, cemento. Esas tuberías no son eficientes. ¿Por qué? Porque tienen mucha rugosidad y por lo tanto van a tener más fricción. Entonces, por eso todas las tuberías que están ahora son lisas, bien PVC, por evitar, eh, digamos, pérdida de energía y de presión, ¿cierto? Y también pues son más eficientes en el transporte de agua. Entonces, pérdidas menores en la succión, pérdidas por fricción en la succión, pérdidas menores en la impulsión más las pérdidas por fricción en la impulsión o descarga. ¿Listo? Y esta es una cabeza de velocidad que él le suma, pues cuando bueno, el tubo acá lo pone por encima del agua, es decir, que acá está cayendo, y le suma una cabeza de velocidad como velocidad de impulsión al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Listo? Entonces, esa HDT, bueno, acá si ustedes ven, a esto le va a dar metros, acá les va a dar, ustedes van a ver, pero un HDT en metros, eso es como así. Eso no es energía, sino eso es altura. Bueno, pero resulta que en los problemas asociados con esta hidráulica o mecánica de fluidos de ductos, realmente lo que uno ve como metros es realmente lo que tiene Newton por metro sobre newtons. Es decir, energía del fluido por peso del fluido, ¿cierto? Entonces, Newton por metro, recuerdan qué es Newton por metro, ¿se acuerdan? En física, que es fuerza por distancia, Newton por metro, tal cosa, ¿se acuerdan? ¿Qué es Newton por metros? ¿No es Jules? Joules, Joules. O sea, Joules sobre newtons. Realmente eso es Joules sobre newtons. Pero también podemos hacerlo más para simplificar y evitar, digamos, estas unidades. Newton sobre Newton simplemente se cancelan y esto me da metros. ¿Listo? Por eso van a ver acá metros, ¿no? Que eso es una, pero en sí eso es una energía. ¿Vale? Es una energía que está ahí. ¿Listo? ¿Se acuerdan de la ecuación de Darcy-Weisbach? HF es igual a ¿qué? Eso es papaya para ustedes. Aquí es igual a la ecuación de Darcy-Weisbach para pérdidas por fricción. ¿No se acuerdan? ¿En serio no se acuerdan? Ustedes lo vieron bastante en... ¿No se acuerdan? La Darcy-Weisbach. F, eso no lo vieron. No, en mecánica de fluidos.
¿Se acuerdan? F por la longitud. Sí, ya me acordé. Este F es un factor de fricción. ¿Cómo? Sí, lo vimos, pero de pronto no recordamos bien la ecuación. No recuerdan Creo que era bien. Listo. velocidad sobre 2 veces la gravedad, lo que sigue. Velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y ese F, ¿se acuerdan que ustedes trabajan con un diagrama de Moody? En un diagrama de Moody, ¿cierto? Donde ahí tenían una serie de curvas, ¿cierto? Y uno lo que hacía era seguir, tocar la curva y luego leer F, ¿cierto? F es un valor empírico del factor de fricción que depende de la rugosidad relativa, es rugosidad absoluta sobre el diámetro, y resulta que la rugosidad la rugosidad es básicamente, resulta que las tuberías en sus paredes, ustedes las ven lisas, pero si las ven de otro con microscópicamente, ellas en realidad van a tener en las paredes cierta irregularidad, y la regularidad promedio, un promedio de esas irregularidades es lo que se conoce como caso S, rugosidad absoluta. Entonces, con la rugosidad relativa, que es la rugosidad absoluta sobre diámetro, y Reynolds, ustedes con esos dos datos hallaban F, ¿cierto? Por ecuación empírica, o iban a el diagrama de Moody, ¿cierto? Y la otra, la pérdida menor, que básicamente era HMS K bueno, le llaman K o K sub M, por velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, esta cuantifica pérdidas por fricción, la de Darcy. Bueno, ahí me corregirán, creo que es así, sí. Y esta es la de pérdidas menores. Entonces, este K se determinaba experimentalmente para ciertos accesorios. O sea, en esta tabla ustedes pueden encontrar el K para una unión 0.3, una válvula de compuerta 24, una válvula de globo, ¿cierto? Esos K ustedes lo leen ahí, y esta velocidad, pues ustedes la calculan como caudal sobre área, ¿cierto? Entonces hay unos problemas en los que F, digamos que es lo complicado, porque en algunos casos no conoces velocidades, no conoces el diámetro, si conoces caudal, pero no conoces ni la velocidad ni el diámetro, ¿cierto? Entonces, si no conoces la velocidad ni el diámetro, no puedes calcular Reynolds. Y si no puedes calcular Reynolds, no vas a poder calcular F. Entonces ahí se hace un proceso iterativo. No sé si se acuerdan de esos procesos iterativos en el que uno iteraba, ¿cierto? O incluso podrían hallar la ecuación de Colebrook-White, que ahí tienen que hacer un método numérico para, para hallar F. Pero en esos métodos numéricos, acá vamos a ver la metodología Hansen y Williams, y también la del cálculo de F normal, bueno, por longitud equivalente y por K. Vamos a ver esos problemas. Una con Hansen y Williams y la otra con la de Darcy Weisbach, Colebrook-White. Son dos metodologías. Ya recuerden, Darcy Weisbach, Colebrook-White. Pueden calcular con Darcy Weisbach, Colebrook-White, esa mezcla, porque bueno, la de Darcy complementa otros modelos. O pueden utilizar la ecuación de Hansen y Williams. La de Hansen y Williams es la que explica el método, que es la más sencilla. Porque resulta que Hansen y Williams, esta ecuación fue como en el 1920, y en esa época eh, no habría, o creo que era, no sé si, no recuerdo, bueno, hay que mirar, pero en esa fecha, no, de hecho no era como en el año 20, habría que mirar. Resulta que cuando estaba Hansen y Williams para sus tuberías, los métodos computacionales eran muy escasos,
no estaba tan desarrollado como ahora. Ahora los cálculos de muchos métodos numéricos, pues nos los hace hay muchas herramientas, ¿cierto? Anteriormente no se disponía de eso. Entonces la de Hazen y Williams todavía es la hora y se usa, que es más sencilla. Sin embargo, hay que tener en cuenta unas restricciones. Las restricciones, las tuberías no sean menores de 2 pulgadas, bueno, habría que mirarlas, pero es importante que cuando ustedes vayan a utilizar esa, tengan en cuenta las restricciones. Por ejemplo, esa ecuación de Hazen y Williams nos sirve para aguas muy frías o aguas muy calientes a temperaturas elevadas en procesos industriales, por ejemplo, porque esa ecuación se hizo para temperatura más o menos ambiente, 15 grados Celsius aproximadamente. Usted puede utilizar 20, máximo 25, pero ya acceder a temperaturas muy elevadas, pues ya va a generar cierto error. También que la velocidad no sea mayor a de 3 metros por segundo. Si la tubería es mayor de 3 metros por segundo, pues la ecuación no va a ser precisa. ¿Listo? Entonces, siempre y cuando ustedes conozcan sus condiciones y cumplan con las restricciones de la ecuación de Hazen y Williams, ustedes la pueden utilizar. Listo, esta tubería, esta tabla, la tomé de López Cuaya, en los libros de ahí, al final del capítulo de bombeo, van a encontrar longitudes equivalentes en metros de tubería red. ¿Qué quiere decir? Que esto te va a permitir calcular la pendiente de la ecuación de Hazen y Williams. Entonces, la longitud equivalente, por ejemplo, para un codo de radio largo y una tubería de 4 pulgadas, va a ser 2.1. 2.1 metros. O sea, eso quiere decir que un codo de radio largo de 90 grados va a hacer lo mismo que 2 puntos, va a generar la misma pérdida por fricción que 2.1 metros de tubería. Eso es lo que te quiere decir. Listo. Acá pueden encontrar otros valores de válvulas, por ejemplo, de compuerta, de globo, de ángulo, test, ¿cierto? Esa longitud ustedes la pueden determinar ahí. Listo. Curvas también, de 90, de 45. Listo. Y eso les va a permitir a ustedes otro de las ecuaciones o de los valores importantes, ustedes pueden incluso tomar de los fabricantes. Si, cuando no lo tiene el fabricante, pues no va a la literatura, pero lo ideal es que te lo dé también el fabricante. Entonces la rugosidad, dependiendo del tipo de, por ejemplo, el PVC tiene una rugosidad pequeña, ¿cierto? 0.0015 milímetros. O sea, la irregularidad promedio de esa tubería de PVC es pequeña. La de vidrio es aún más pequeña, pero bueno, hay que mirar también. Listo. Mientras que las de hierro, miren, las de hierro son más grandecitas. Las de concreto, de 0.3 a 3 metros. A 3 milímetros, perdón. 0.3 a 3 milímetros. Entonces, se desea usualmente estas que son más lisas, generan menos pérdida de energía. Listo. Bueno, dependiendo, si queremos aumentar la pérdida de energía, seleccionamos una de las soluciones es cambiar la rugosidad del material. Listo. Déjenme ver cómo estoy de carga. Discúlpenme que como estoy en pantalla completa. Esto me queda. ¿Cuánto? Una hora, creo que bueno, sí alcanza. Teóricamente 1 hora y 48, si no alcanza. Listo. Esta ecuación que ustedes ven aquí es para calcular la altura dinámica. Ustedes lo hacen su análisis, plantean su ecuación general de la energía, simplifican en lo máximo y despejan HDT. ¿Es cierto? Entonces, este es el despeje de HDT partiendo del análisis de la ecuación general de la energía. ¿Cierto? Y ya con ese HDT, ese HDT está para un caudal. ¿Cierto? Para un caudal hay un HDT. Si variamos el caudal, cambia el HDT, dependiendo del caudal que estemos trabajando. Y la potencia que consume la bomba
Ustedes recordarán esta formulita. Esto también lo ven en mecánica, es 1 sobre la eficiencia. Esta eficiencia es de tablas. Densidad por gravedad, que es lo mismo que peso específico, por caudal por el HT. Si ustedes hacen el análisis, y esto va a ser en watts. Y ustedes lo pueden pasar a caballos de fuerza, pues a cualquier otro tipo de unidades que ustedes requieran. Listo, eso ustedes pueden hacer fácilmente el análisis de densidad de kilogramos metros cúbicos. Este es metros sobre segundo cuadrado, este es metros cúbicos por segundo y este es metros, y ahí hacen el análisis y te da seguramente en watts. Si es en el sistema internacional, ¿cierto? En el sistema internacional. ¿Listo? Entonces, este HT, ya para resumir y reiterar, que este HT lo que quiere decir es la energía que requiere la bomba para vencer la diferencia de altura entre el pozo, entre el nivel de agua en el pozo de bombeo y en el tanque de almacenamiento. Esa diferencia de altura es la altura estática. Y tiene que vencer las pérdidas en la succión, tanto menores como por fricción, más las pérdidas menores y fricción en la tubería de descarga o de impulsión. Por eso ven acá el índice I, que es el subíndice I es impulsión y el subíndice S es succión. Listo, algo es lo de la curva de la bomba. Bueno, las curvas características, tenemos la curva de la bomba, usualmente es así. Y tenemos la curva del sistema, que es así. Esta altura que hay de acá a acá es la altura mínima que debe vencer la energía, debe partir de, para un caudal cuando es cero, o cercano a cero por lo menos, como mínimo debe vencer, ¿cierto? La altura estática, como mínimo. Debe haber, obviamente el caudal de la bomba no va a ser cero, ¿cierto? Porque va a pasar la bomba va a impulsar algo de agua, pero lo que refiere es que en el punto inicial, ella parte de la altura estática, que es lo mínimo que hay que vencer. Y después, a mayor caudal, va a haber más pérdidas, y por lo tanto va a haber mayor HT. O sea, cada vez hay que vencer más las pérdidas, ¿cierto? Porque van a haber más pérdidas por fricción, va a haber más pérdidas menores, ¿cierto? Entonces, las dos curvas en un punto donde se intersectan es lo que se llama como el punto de operación. Y el punto de operación, o sea, a veces ustedes acá lo hacen para un caudal, acá hay dos curvas, una para caudal mínimo y otra para caudal máximo. Listo, pero ustedes también pueden analizar los problemas. Una sola curva para un caudal, este es el de la bomba, o sea, acá sería el HT, y acá sería el caudal. Entonces las bombas centrífugas tienen usualmente hacer este comportamiento. ¿Listo? Y la del sistema ya hemos visto que ella parte de HT, por lo menos la estática, y el punto donde se cruzan. Entonces, la curva de la bomba es esta que va hacia abajo y es por el fabricante. Esta la del fabricante. Y esta es la del sistema, la que ustedes calculan con las ecuaciones que hemos visto. Van calculando HT para diferentes caudales. Y donde se cruzan, eso es el punto de operación. Quiere decir que ese es el caudal real del sistema y esta es la altura real del sistema, la altura dinámica total del sistema. ¿Listo? Entonces, para uno seleccionar la bomba hay que encontrar ese punto de operación con la curva que nosotros calculamos. Nosotros esta curva la sobreponemos sobre la redundancia, sobre la curva de la bomba. ¿Listo? Bueno, en el ejemplo de aquí lo vamos a analizar en el libro de cómo funciona eso. Listo, la curva característica de la bomba es suministrada por el fabricante, ¿cierto? Es caudal versus altura dinámica, tiene este comportamiento como ustedes lo ven aquí.
¿cierto? Se da por una determinada velocidad de motor y diámetro del rotor, pero para otras velocidades y diámetros se aplican leyes de afinidad como estas para establecer esos cambios, ¿cierto? Esos cambios de curvas cuando cambie, por ejemplo, la velocidad del rotor o el diámetro. Eso se puede hacer. Bueno, recuerden que las bombas en serie producen el mismo caudal. Es decir, viene una bomba, bombea una determinada agua, y si yo aquí necesito el mismo caudal, la otra bomba que continúa en serie va a bombear la misma que la anterior. Y como tal, el caudal va a ser el mismo, pero van a incrementar la altura dinámica del sistema. Mientras que las bombas en paralelo producen la misma altura dinámica, pero incrementan el caudal. Es decir, si tú tienes 3 bombas, las 3 bombas te van a bombear el caudal por 3. ¿Listo? Pero van a tener la misma altura dinámica, la altura que tiene la energía de la bomba, ¿cierto? Va a ser la misma, la energía que está suministrando la bomba al sistema. ¿Listo? Este es un ejemplo de una curva, una bomba de modelo, este es IHM, modelo 12 por 40. ¿Listo? Entonces resulta que ustedes, para diferentes diámetros del rotor, 7415, 7393, 7375, 7346, ¿listo? Y bueno, vamos a seleccionar que sea, por ejemplo, la de 415 mililitros. Y ustedes tienen un caudal de 300 metros cúbicos hora y tienen una altura dinámica total de 80, más o menos por aquí. Supongamos que la curva a usted le da, al sistema le da así. Voy a dar un ejemplo. Esta es la de la bomba. ¿Cierto? Y acá donde se cruzan sería el punto de operación. ¿Listo? Donde se cruzan. Entonces uno grafica la curva del sistema y la otra se superponen las gráficas y donde se cruzan es el punto de operación. Y a eso ustedes pueden leer la eficiencia de la bomba. ¿Cierto? Entonces la eficiencia de la bomba para este punto, acá está 75, acá está en 79, por acá pasa el 78. Entonces va a estar entre 75 y 78. Acá le podemos decir que la eficiencia está en 76%. Y esa eficiencia de la bomba que ustedes pueden leer de esas gráficas. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a trabajar con un caudal de 600 metros cúbicos por hora, esta bomba no les va a servir. ¿Sí? Esta bomba no les va a servir. ¿Listo? Entonces tendría que buscar otra que maneje el rango de caudales de ustedes. ¿Listo? Otra cosa que ustedes pueden leer, por ejemplo, en este punto de operación, ustedes pueden leer para ese mismo diámetro, 415, ustedes bajan, y acá leen la potencia. Bueno, acá una vez leen la potencia, en esta gráfica, para que no la calculen, por ejemplo, ya ustedes la leen directamente, va a ser de 70 kilowatts. Pero también pueden leer, para ese mismo punto de operación, el NPSH, que va a ser alrededor de 3 punto algo, de 3. Y con ese NPSH ustedes pueden determinar, por ejemplo, la altura de succión máxima, la altura estática de succión máxima, porque uno de los problemas que ustedes pueden enfrentarse es que ustedes no pueden colocar, por ejemplo, la bomba en una longitud muy larga o en una altura muy grande. Que entre más altura la coloques, va a haber mayor pérdida de energía. Entonces, uno de los problemas es de hallar cuál sería la altura máxima a la cual se podría colocar la bomba.
Y ese NPCH sirve para eso. Y hay unos videos que les recomiendo, ahí les hago dos ejemplitos, en una clase de hidráulica de tuberías, donde se hace este tipo de problemas, porque hay gente que dice que la bomba se me daña, pero claro, es que si la tienes a una altura muy grande y no has verificado eso, pues vas a tener problemas. O no es que la bomba se me daña cada rato, mira la cavitación, mira si tiene válvula de cheque, ¿cierto? Hay que mirar todas las soluciones para que la bomba no se me dañe, porque es costoso. Y si, ¿cierto? Y también a uno lo echarían del trabajo donde la bomba se le dañe mucho a uno, ¿cierto? Entonces hay que tener esos criterios bien. Listo. Bueno, la curva esa es la curva en cuanto de la bomba que va así. La curva de la bomba va. Una bomba centrífuga es así. Y la del sistema va así. Entonces si ustedes analizan para un nivel mínimo de succión, te va a dar. Y cuando el nivel es máximo, te va a dar por aquí. ¿Cierto? Cuando el nivel es mínimo, en el tanque, por ejemplo, tienes un nivel máximo. Y tienes un nivel mínimo por aquí. ¿Cierto? Y tienes donde vas a bombear es otro tanque por acá, por ejemplo. La altura mayor, ¿cuál es la mayor altura? ¿Con el nivel máximo o con el nivel mínimo? ¿Cuál es la mayor altura? Entre el punto 1, voy a llamar que el punto 1 va a ser en cualquiera de estos dos niveles y este es el punto 2. ¿Cuál sería la altura más alta? Vale la redundancia. Sería entre el nivel mínimo, ¿cierto? Entonces el nivel mínimo se va a dar mayor HDT porque hay más altura, ¿vale? Y lo que hemos mencionado que esta partecita de aquí a acá es la altura estática al menos. Es lo que debe ser la bomba, o como mínimo es la altura estática. ¿Cierto? Y lo que va subiendo acá, todo lo que va subiendo son pérdidas para un caudal, para este caudal. Lo que hay de acá a acá es la altura estática y lo que hay de acá a acá es la pérdida. Entonces la HDT tiene que sumar o tiene que vencer las pérdidas y la altura estática. Eso es lo que indica eso. ¿Sí? Y el punto de operación básicamente es donde se intersectan las gráficas. Entonces, esta es la de la bomba que va hacia abajo, esta. Y estas dos, esta y esta, ellas se cruzan acá. Entonces este sería el punto de operación cuando el caudal es mínimo, estaría allí. Cuando el caudal es mínimo quiere decir que es el nivel mínimo de agua y por tanto va a operar más o menos con este caudal real y con esta altura dinámica total. Y cuando es máximo va a tener mayor caudal, está bombeando más caudal, pero menor pérdida de menor energía de la bomba. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Van bien? Bien, profe. Bueno, listo. Ahí sí les sugiero que presten atención a estas clases, porque si bien no estamos haciendo exámenes, pero vamos a dejarles un proyecto que es precisamente el mismo de Carlos, donde tiene que ver con algo de bombeo. ¿Listo? Pero bueno, ahí ustedes lo van a implementar. Bueno, este ejemplo es del libro que estoy basándome en el de López Cuaya. Básicamente es para acueductos en comunidades rurales o comunidades pequeñas como las que hay en el Magdalena. ¿Listo? Bueno, el periodo de diseño, acá te lo fijan a 20 años. El caudal máximo diario, 29.6 litros por segundo. Acá se van a bombear 12 horas al día. La altura sobre el nivel del mar es 1500 metros sobre el nivel del mar. La temperatura del agua es 14 grados Celsius. Se va a trabajar con tubería de PVC. Esa tubería de PVC se me ha pasado algo. Ese coeficiente de Hazen y Williams lo pueden investigar. De hecho, ustedes pueden buscar en el navegador coeficiente de Hazen y Williams y va a depender del material. ¿Listo? Y también si la tubería es nueva o vieja. Pero bueno, hay unos valores sugeridos del coeficiente de Hazen y Williams. Yo igual, creo que en la próxima, no, como en 3 sesiones
más en 3 capítulos más, vamos a ver ese coeficiente de Hazen-Williams, pero por lo menos se selecciona, es una constante que depende del tipo de material de tubería. Listo, ya para el cálculo como tal, ¿qué hay que calcular acá? El sistema de bombeo. Acá lo tengo, hacia acá lo tengo. El sistema de bombeo. Esta es la imagen que no les mostré, que está ahí en el problema. Entonces acá, por ejemplo, un nivel mínimo en una cota 96, un nivel máximo en una cota 98. Está la bomba, la tubería de succión, sus respectivas longitudes, sus accesorios, codos, todo eso, y se va a bombear de una cota 96 como mínimo a una cota de 138 metros. ¿Listo? Que es donde está la tubería. ¿Listo? Entonces, ¿qué se va a calcular acá? Lo que yo voy a seleccionar acá en este problema es cuál sería esa potencia de esa bomba para que me impulse esto. ¿Qué bomba me serviría a mí? Hay muchas alternativas. Ustedes pueden buscar según fabricante, porque acá lo importante es que cuando ustedes hagan los cálculos vayan con los datos del fabricante, ¿cierto? De las que vayan a comprar. Pero necesitan los cálculos. Entonces, lo primero que se hace es calcular el caudal de diseño. Habíamos dicho, como este sistema es discontinuo o intermitente, no es continuo, nosotros trabajamos con una proporción, el caudal de diseño corresponde a la proporción de horas de bombeo, ¿cierto? Entonces la proporción de horas de bombeo, o el porcentaje de utilización de la bomba es número de horas de bombeo. Acá está, en el día se van a bombear 12 horas. Sería 12 sobre las 24 horas que tiene un día. Y eso me da 50%, que es lo mismo que 0.5. Fraccionalmente sería 0.5 y porcentualmente sería 50%. Ahora, el caudal de diseño es el caudal de nuestro máximo diario, en este caso, sobre 0.5, que ese 0.5 es esa fracción de horas de bombeo al día. Y eso da 0.0296, que es este mismo 29.6 litros por segundo dividido en 1000, para pasarlo ya directamente a metros cúbicos por segundo, sobre 0.5 da 0.0592 metros cúbicos por segundo. Listo, 0.0592 metros cúbicos por segundo. ¿Vale? Ya tenemos entonces el diámetro, perdón, el caudal de diseño, que es 0.0592, que era el caudal máximo diario sobre 0.5 da 0.0592. Listo, la proporción ya sabemos que es 0.5, o sea, acá va a ser 1.3 por x 0.5, la fracción del día que se va a bombear, la mitad de un día, que es 12 horas, 0.5, a la 1/4 por la raíz del caudal en metros cúbicos por segundo. Entonces, más o menos 0.27. Nosotros lo redondeamos a la tubería más próxima de 10 pulgadas, ¿cierto? Entonces, con 10 pulgadas, más o menos nos da esto más o menos cercano a 10 pulgadas. Entonces, pasamos con el 10 pulgadas y con las 10 pulgadas vamos al catálogo de los fabricantes y miramos el diámetro interno. Acá en este caso asumimos que este es el diámetro interno, 0.54. Usted tiene que buscar el diámetro interno. Listo. Ahora calculan la velocidad de impulsión. Es caudal, velocidad es caudal sobre área. Área de impulsión es pi, diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Cierto? Pero este 4 por oreja se cancelaría y pasaría acá arribita. Entonces 4Q sobre pi por diámetro de impulsión al cuadrado. Ya el caudal lo tenemos, 0.0592. Tenemos el diámetro, que es los 10 pulgadas, 0.54. Y esto me va a dar 4 por 0.0592
por pi por diámetro al cuadrado es 1.17 metros por segundo. Entonces la velocidad de impulsión cumple con el criterio en que esté entre 1 y 3 metros por segundo. Entonces cumple. ¿Sí? Vemos que ese diámetro, pues, tentativamente nos está cumpliendo. ¿Listo? El diámetro de succión, en este caso, lo asumimos igual al de la impulsión, ¿cierto? De 10 pulgadas, 0.54. Sin embargo, hay que verificar cavitación y que todo lo demás cumpla, ¿cierto? Y también que se encuentre el punto de operación, entre otros. Entonces, para ese mismo diámetro de 0.54, nosotros calculamos que para el mismo caudal de diseño, la velocidad es 1.17. Acá también en la impulsión va a ser 1.17. Acá va a ser velocidad de la impulsión. No me equivoqué, velocidad de la impulsión. ¿Cierto? Cumple, por ejemplo, por una tubería de 254 milímetros que está entre 250 y 300, está entre 1.6 y 1.8. Esto es mucho menor que 1.6 y 1.7. Entonces cumple. Lo otro que podríamos calcular es la sumergencia. La sumergencia básicamente este es el pozo, nivel de agua mínimo, y acá va la válvula, ¿cierto? Esa distancia, eso es lo que se conoce como sumergencia, para evitar que le entre aire, este aire atmosférico le entre a la bomba, debe tener una sumergencia. Eso se refiere cuando mencionamos sumergencia. Entonces la sumergencia es 2.5 el diámetro de succión más 0.1. Entonces el diámetro de succión es 0.54 metros. Entonces 2.5 por diámetro de succión, que es 0.54 más 0.1, da 0.74 metros. Esta sería la sumergencia, ¿cierto? O sea, como mínimo, al nivel mínimo, en el nivel mínimo, ¿dónde está el dibujito? A este nivel mínimo, por lo menos, deben haber 74 centímetros. ¿Listo? Para evitar que ingrese aire a la bomba. ¿Listo? Ahora lo que ya viene, básicamente como les he mencionado, acá lo que hay que calcular es un HDT. Entonces el HDT, recuerden que, vamos a mostrar acá nuevamente la ecuación, esta ecuación, es una altura estática más las pérdidas. ¿Cierto? En este caso, como hay que calcular todo este poco de pérdidas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es utilizar, o vamos a la misma que hace el autor, la ecuación de Hazen-Williams, ¿vale? Entonces, yo acá tengo la hojita de cálculo que les hice. Mira, acá está por acá. Esto ya la hice. O sea, acá está. ¿De qué partimos? HT depende de una altura estática, ¿cierto? Entonces, una altura estática, tenemos una altura estática de succión, de impulsión y la total. Entonces, la de succión, ¿cuánto es? Lo hacemos con lo más crítico, que es la altura que hay desde la cota 96 a la cota 100 con el nivel mínimo. No lo hago con el nivel máximo, porque pues, ese no es lo crítico es el nivel mínimo. Este nivel mínimo, ¿cierto? Entonces, de 96 a la cota 100, este acá te está indicando que es la cota 100. 100 menos 96 da 4 metros. Entonces, 100 menos 96 es 4 metros. Esta altura estática, ¿cierto? La altura estática de impulsión va a ser entonces de la cota 100 a la 138, ¿cierto? El eje de la bomba está en la cota 100 y el eje de la tubería de entrada de llegada es 138, ¿cierto? La altura o la cota, 138 menos 100 metros sobre el nivel del mar, me da 38. Y 38, acá es una suma 38 más 4, mira, 42 metros. Acá tenemos los datos,
del problema, caudal máximo diario 29.6, 12 horas de bombeo. Esta X es 12 sobre 24, me da 0.5, que fue lo que calculamos. El caudal es, este caudal se divide sobre 0.5 y lo convertimos de litros por segundo a metros cúbicos por segundo, 0.0592. Este es el coeficiente de Hazen-Williams. Bueno, esta longitud es equivalente, ahorita les explico, la hacemos. Los diámetros de succión son de 10 pulgadas y 10 pulgadas, que es 0.54, y la gravedad. Esto todavía no lo he explicado, que es lo que vamos a explicar ahora. ¿Listo? Entonces, acá para una tubería, acá vamos a hacer las pérdidas en la succión. Acá incluye pérdidas por fricción más pérdidas menores. Entonces lo que tenemos que elegir son longitudes equivalentes. Entonces, la válvula de pie con coladera para un diámetro de 10 pulgadas, ¿de dónde sale ese 65? Ya les muestro. 65 sale de ahorita, de longitud equivalente, es esta. Acá según el libro de la tabla 7.5, ahí lo pueden encontrar. Entonces me dice que para 10 pulgadas, que básicamente es este, y una válvula de pie, esta, pues sería la tercera, ¿cierto? Válvula de pie, serían estos 65 que ustedes ven aquí, 65, ¿cierto? Entonces ustedes chequean, acá tenemos una válvula, un codo, una reducción, ¿cierto? Entonces a todo eso les toman longitud equivalente, ¿vale? Entonces acá está. Un codo, lo leen en la tabla 7.9 para 10 pulgadas. Una reducción excéntrica, bueno, la entrada 7.5, el agua va a ingresar al sistema. La tubería recta, esta es una longitud. ¿De dónde salen estos 524 metros? Perdón, 5.24. Surgen de lo siguiente, que es la altura de la tubería recta. Entonces acá sería de la 96 a la 100, hay 4 metros. Más 0.5, 4.5, ¿cierto? Más la sumergencia. Esta sumergencia que hay acá es tubería, más 0.74. Y eso da 4 más 5 más 0.74 da 5.24. ¿Vale? Ahora calculamos la longitud equivalente, simplemente es la suma de todas las longitudes equivalentes. Este valor, más este valor, más este valor, más este valor. Ahora, la pendiente de pérdida de energía, usando la ecuación de Hansen y Williams, de esta ecuación, que es de la Hansen y Williams, nosotros despejamos J y nos quedaría de esta forma. J es la pendiente de la pérdida de energía. ¿Listo? Entonces, lo calculamos. De hecho, vamos a hacerlo. Caudal. Entonces, el caudal de diseño está aquí. Sobre 0.2785 por C, que es para PVC, por diámetro a la 2.63. El diámetro sería el diámetro de succión elevado a la 2.63 y todo elevado a 1 sobre 0.54. Y acá es con coma. Acá me confundí. Acá es con coma. No me va a correr esto. Me va a generar errores. 0.54. 3. Esto me da 0.004 metros por metro. Eso es lo que está la pendiente de la pérdida de energía.
Y la pérdida de succión es la pendiente por la longitud equivalente total. Entonces, longitud equivalente total por pérdida de energía. Y esto me da 0.37 metros la pérdida en la succión. ¿Listo? Que eso es lo que estamos viendo acá. 0.37 es lo que hemos hecho aquí. ¿Listo? Ahora hacemos lo mismo pero para la impulsión, ¿cierto? Entonces nosotros, por ejemplo, en la ecuación esta, nosotros con esa metodología de Hazen y Williams hemos calculado y tomando las longitudes equivalentes, el HT ya lo tenemos, ¿cierto? Que es la diferencia de altura. Estas pérdidas en la succión ya la tenemos, que son los 0.37 metros. Me falta ahora las pérdidas en la impulsión. Hago el mismo procedimiento para hallar esto. Y luego pues puedo hacer el de esta carga de presión de velocidad que se le suma ahí por la tubería que está llegando. ¿Listo? Entonces ese primer valor corresponde a las pérdidas en la succión. 0.37 metros. Ahora hacemos lo mismo para la impulsión. ¿Listo? Para la impulsión hacemos lo mismo. Tenemos entonces longitudes equivalentes. Expansión, bueno, ahí va a depender de estos. Una expansión, acá. Una válvula de cortina. Una válvula de retención. Un codo, dos codos, tres codos, cuatro codos. 1, 2, 3, 4 codos. Hay 4 codos, ¿cierto? ¿Cuánto de tubería hay? 1 metro, 1, 2, más 150, más 39, ¿cierto? Y eso sumaría 276 metros de tubería. Pero bueno, la expansión, si ustedes van a la tabla que yo les mostré, para una tubería de pulgada y una expansión concéntrica le da 3.5. Una válvula horizontal, 32 metros. Una válvula de cortina, 6. Un codo, cuando son 4 codos, serían 7.9 por 4. Acá serían los T, 16. La longitud de la tubería de impulsión son 192 metros. 192 serían 1, acá me equivoqué, perdón, 1 más 150 más 39 más 1. Bueno, más 39, acá no muestran esta partecita acá, pero supongo que es un 1, pero bueno, listo. Suma en total de tubería 150 más 39, ¿da cuántos? 189. ¿Cierto? Más 2, 192. ¿Cierto? 189 más 3, más 2 más 1, sería 150 más 39, 189. Más 1, 2, perdón, esta ya se cuenta que este es 29 metros. Perdón, 1, 2, y este es otro 1. Acá no lo dice, pero bueno, sumamos con 1 ya 192 metros. Esta longitud de la tubería. 150 más 1 por 3, más 39. Y la longitud equivalente total va a ser la suma de todo esto. Hacemos lo mismo, calculamos con esta ecuación el J. Eso va a ser el caudal de diseño, que ahí lo tengo, sobre 0.275 por C, que es G5, por G9, que es el diámetro de impulsión. G9 es el diámetro de impulsión, que es lo mismo en este caso, elevado a la 1 sobre 0.54. Bueno, en este caso, como los diámetros son lo mismo, pues la pérdida de energía pues va a ser lo mismo. Ahora, como acá hay más longitud equivalente total, entonces la pérdida en la impulsión va a ser la pérdida de energía J por la longitud equivalente. Entonces va a ser este valor B36 por B37. Esa es la pérdida en la impulsión. ¿Listo? Entonces ustedes pueden, con el caudal de diseño, si quieren simplificar el problema, con el caudal de diseño, que es este valor, vamos a copiarlo acá. Valores, vamos a colocar valores. ¿Cierto? Y un HT
Vamos a eliminar, va a ser 42 más 0,37 más 1 punto algo. ¿Cuánto va a ser? La diferencia de altura más esta pérdida, fricción más succión, más la perdón, fricción más menores en succión, más pérdidas por succión y menores, pérdidas menores más pérdidas por fricción en la impulsión, o sea, pérdidas menores en la succión más en la impulsión más pérdidas por fricción en la impulsión, más pérdidas en, por fricción en la succión, más pérdidas menores en la succión, más en la altura de esta. Ustedes pueden con estos dos datos ir a una curva. Por ejemplo, esta es una curva, ustedes leen esta curva de un fabricante. Bueno, ustedes dicen, está en 43 algo, está en 41 a 45, esta me sirve. Porque en términos de HDT 43 está entre 41 y 48, me sirve. Y el caudal está de 45 litros por segundo a 71 litros por segundo. Yo tengo acá 59, entonces sí me sirve. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace? Esta curva de la bomba la digitamos y la podemos graficar. Estos son datos suministrados por el fabricante. Ustedes lo leen como en la gráfica que les mostré, ¿cierto? Ahí les dará una ecuación o algo donde ustedes van a poder hacer su curva, ¿cierto? En este caso, pues leemos los datos que nos muestra el libro, pero en ese caso, pues es el del fabricante. ¿Listo? Entonces, lo que tengo que hacer yo es buscar los puntos de operación, es decir, tirar una caudal mínimo y otra caudal máxima. Listo, y ahí encuentro el rango de operación de mi bomba. Entonces, yo lo que hago acá es 0, varío los caudales de 0 por 71, lo llevo hasta 0,78 o 0,08. Acá los cambio, yo los dejé tal cual como en el libro, yo los manipulo, porque la idea es construir una gráfica caudal versus HDT. Entonces las pérdidas, estas pérdidas de acá, va a ser la pérdida de succión para la variación de cada caudal. Pérdida en la succión, tanto, perdón, este va a ser la pendiente de pérdida de energía, ¿cierto? En la succión. Entonces recuerden que esta pendiente se calcula con esta ecuación. Vamos a tratar de hacer. Entonces acá va a ser el caudal. Bueno, el caudal acá sí cambia, acá ceros, acá cambia, sobre 0,2785 por el coeficiente de Hazen-Williams, que es constante. Vamos a colocarlo con F4. Uy, acá no se me fija. Por F4. Por el diámetro de la 2/3. El diámetro, también en este caso, el diámetro de la succión, lo fijamos. Y lo elevamos a la 2.73. Todo elevado a la 1 sobre 0.54, porque ahí está todo bien. ¿Listo? Y arrastro en estos valores. Hago lo mismo para lo de la impulsión. Va a ser caudal, estos caudales cambian, es 15 sobre 0.2785 por el C, que va a ser igual, y donde va diámetro, que es lo único que cambia, le van a calcular el diámetro de la impulsión. ¿Listo? Y ahí arrastran, hacen lo mismo. Las pérdidas en la succión va a ser la pendiente por la longitud equivalente. La longitud equivalente, acá ahora sí les explico, esta longitud equivalente de succión es esta misma longitud equivalente en la succión, que tiene que ver todos los accesorios más la longitud de tubería recta. Entonces, ahí lo recojo, que es B7, 87.6, estos mismos en la succión. Entonces, la pérdida en la succión va a ser esos 87.6, que es la longitud equivalente por la pendiente de pérdida de energías. Y así lo hago para cada uno.
¿Listo? Noten que esa longitud equivalente de succión va a ser la misma porque la misma tubería y los accesorios no van a cambiar. En la impulsión también va a ser lo mismo, longitud equivalente de impulsión por impulsión. Acá se le suma una altura estática, perdón, una altura de velocidad. La estática es la diferencia de altura. Acá se le suma una altura de velocidad, que es la velocidad al cuadrado de la salida sobre 2 veces la gravedad. ¿Cierto? Entonces, E15 es caudal sobre pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Cierto? Entonces, esto es caudal sobre área sobre 2 veces la gravedad. ¿Cierto? Entonces, eso me da de esta forma: velocidad al cuadrado caudal sobre área elevado al cuadrado. Este es caudal sobre área elevado al cuadrado. Es una velocidad al cuadrado. Y acá en este 2G es 2 veces la gravedad. ¿Cierto? Esa es la altura. La altura estática mínima, ¿cuál es? La altura estática mínima es lo que hay entre el nivel máximo y esta cota. 138 menos 98 es 40 metros. Entonces, acá hay 40 metros. Y la altura máxima es, si acá hay 40 metros, de 96 a 98, hay 2 metros, sería le sumamos 2, serían 42 metros. ¿Listo? La altura estática máxima va a ser la misma, esto va a ser la misma. Y el HDT, ahí sí calculamos todo. El HDT que va a ser igual para el mínimo. Entonces, la altura mínima, la estática mínima, más las pérdidas. Entonces, más la pérdida en la succión, más la pérdida en la impulsión, más la altura de velocidad. Y eso me da estos valores. Lo hago para cada uno. Para altura de T mínimo, HDT mínimo y la máxima, simplemente es 42 más pérdida en la succión, más pérdida en la impulsión, más altura de velocidad. ¿Listo? Y esas son las pérdidas. Y aquí gráfico, o sea, como tengo esta curva del sistema, sobre esa curva gráfico las dos líneas. Esta y esta. ¿Listo? Entonces, en Y, o sea, graficar HDT en Y versus caudal. Y en la misma gráfica, la otra HDT máxima versus caudal. Es decir, estas dos frente caudal. ¿Listo? Y te va a dar así, acá los puntos de operación ahí se ve claramente. ¿Listo? Entonces, que es la gráfica que les presento acá. Pero acá vemos algo. ¿Cuánto es nuestro caudal de diseño? Nuestro caudal de diseño es 0.0592. Entonces esto acá, esto es 0.60 y algo, y esto es 0.070. El 0.59 está por fuera de este rango de operación. Por lo tanto, no nos sirve, ¿cierto? Entonces, para correr la curva, si yo tengo la misma curva de la bomba, yo tengo que correr esta curva para un poquito más. Esta también un poquito más. Para que el rango de operación me coja el 59. O sea, me coja entre 59 y el otro valor. Que me coja entre 59 y 60 o 70. Pues me va a servir ese caudal de 0.052. Entonces lo que se hace es correr la curva para arriba. ¿Cómo se hace? Pues aumentando las pérdidas. ¿Listo? Y eso es disminuyendo, por ejemplo, el diámetro de impulsión. ¿Cierto? El diámetro de succión lo dejamos igual. Listo, hacemos lo mismo. Esto ya se había calculado. Las alturas estáticas son 42. Estos accesorios en la succión son los mismos. La longitud equivalente es la misma. Esta J, que depende de caudal y de C, al tener todo igual, mismo diámetro, que no se le cambió al de la succión, entonces va a tener la misma pérdida de energía.
0,27 metros. Luego se hace para la impulsión. Pues la impulsión ya no va a ser con 10 pulgadas, sino va a ser con 8 pulgadas. Entonces se hacen los mismos, estas mismas longitudes equivalentes son de la anterior, ¿cierto? Pero la pérdida, esta pérdida sí cambia porque depende de este diámetro. Cambio este diámetro. Y ese diámetro, al ser 0.204, me da una pérdida mayor de 0.012. O sea, me subió la pérdida. Listo, al disminuir el diámetro. Y por ello, esa pendiente de energía se traduce en una pérdida. Si la pendiente es muy pronunciada, quiere decir que se está perdiendo mucha energía. Y la pérdida en la succión va a ser longitud equivalente de 259 por 0.0, da 3.17. ¿Listo? Ya tenemos todo. La altura estática total son 42 metros, diferencia de altura entre los dos, entre el tubería de llegado y el pozo de succión. La pérdida en la succión es 0.17, la pérdida en la impulsión es 3.17, la altura de velocidad es 1.81, que es velocidad de descarga o impulsión, que es 4Q por pi por diámetro sobre 1, diámetro impulsión al cuadrado, que es la de 10 pulgadas. Entonces me da 1.81 metros por segundo, que es el que va aquí. Entonces ya tengo todo para calcular el HT. Entonces con el HT, la altura estática es 42, pérdida en la succión es 0.37, pérdida en la impulsión es 3.17, altura de velocidad es 0.17, esto da 47.41. Entonces ya el caudal, estos dos datos, HT y caudal, son los que yo debo consultar para que se me crucen con los datos del catálogo del fabricante. ¿Listo? Entonces, en este caso, el rango está, bueno, está 45.71, es el HT. ¿Listo? Entonces acá hacemos lo mismo, graficamos, hacemos la misma tablita, graficamos a nivel mínimo y a nivel máximo. Encontramos que el rango de operación ya pasó de 0.050 y algo, 0.55 por ejemplo, metros cúbicos por segundo a 0.60 y algo. Entonces vamos a colocarle 0.065 metro cúbico por segundo. Entonces 0.059 está entre ese rango de operación. Entonces, bien, cumple. O sea, está en el rango de operación, sí, sí está bien. Ahora, si ustedes van al mismo catálogo de la bomba, se leyó que fue una eficiencia de 84%. ¿Listo? Entonces ya ustedes pueden calcular la potencia requerida de la bomba. Entonces el HDT es 44.8 metros, que sería, digamos, el promedio entre este valor y este valor. Está 40 y algo. ¿Listo? Y la potencia, entonces 1 sobre la eficiencia, peso específico del agua es 9.81 kilonewton metros cúbicos, dependiendo de la temperatura. El caudal 0.06 es el promedio de esta curva de operación, de estos puntos de operación del promedio. Listo. El HT y da la potencia de 31.4 kilowatts. Y la potencia del motor es 37.7 kilowatts. Otro que se verifica es la altura barométrica. Bueno, vamos a chequear cavitación. Para cavitación, nosotros tenemos que utilizar, por ejemplo, este del libro, este criterio. Y para ello calculamos la altura, o tenemos que calcular la altura barométrica, las pérdidas de energía en la succión y la carga de velocidad en la succión. ¿Listo? Entonces, la altura barométrica usualmente es a nivel del mar, que es 760 milímetros de agua, que es 10.3 metros, columna de agua. Y como tenemos la altura 1500 metros sobre el nivel del mar, entonces hay que corregir 1.2 por cada 1000 metros sobre el nivel del mar.
Entonces acá va a ser menos 1.2 por 1500, que es esta altura, sobre 1000. Esto es una corrección. Listo, está a 8.53. Ya tenemos la altura barométrica. La altura estática en la succión son 4 metros. La altura estática en la succión son 4 metros. Ahí está el dibujito. Es lo que hay de acá, de la cota 96, acá hay 4 metros. De la 96 a la 100 hay 4 metros. ¿Cierto? 4 metros salen de ahí. Las pérdidas en la succión. Entonces ustedes tienen una longitud equivalente en la succión de ¿cuánto? La longitud equivalente a la succión nosotros lo habíamos calculado. El diámetro sigue siendo el mismo de 10 pulgadas, se cambió fue el de succión. Entonces acá tenemos la succión, la longitud equivalente sería esta. 87.16 metros. Para un coeficiente de Hazen-Williams de 150 y un caudal de 0.056 y el diámetro de 10 pulgadas, entonces simplemente se calcula la pendiente de energía con la de Hazen-Williams, luego se calcula la pérdida en la succión, que va a ser J por LT, que es la longitud equivalente total. Esta longitud equivalente total de 87 por esta pendiente da 0.33 metros. La carga de velocidad en la succión es velocidad 4 caudal sobre pi por diámetro al cuadrado. Entonces, el diámetro, colocando el diámetro de la succión y acá caudal. Y eso da 1.11. Por lo tanto, la velocidad o la pérdida asociada a la carga de velocidad es velocidad de succión al cuadrado, 1.11 sobre 2 veces la gravedad, es 0.06, da eso. Y a presión de vapor, que es este valor de esta ecuación, es 0.18 a 15 grados. Entonces, ¿dónde sale eso? Ustedes van a agua saturada a 15 grados Celsius. La presión de saturación, es decir, la presión donde ella comienza a cambiar de fase, es 1.70 kilopascales, que equivale a 0.18 metros por columna de agua. Ustedes pueden hacer la conversión. ¿Listo? Entonces ya tienen todo. Altura barométrica, 8.33. Altura estática son 4 metros en la succión. Pérdidas en la succión es 0.33 y carga de velocidad en la succión es 0.06. Ya todo eso se le suma la presión de vapor. Y esto da 4.26 metros. Ahora el CNPSR se lee en catálogo de la bomba, o sea, leyó que fue el autor, no lo suministró de 2.5, sin embargo ustedes lo piden al fabricante. Y luego calculan la diferencia entre SNPSD menos SNSD. La idea es que sea mayor que 0.5. Entonces 426 menos 426 menos 0.25 menos 2.25 da 1.76. Entonces esto totalmente es mayor o igual que 0.5. Ok, se cumple. No va a haber riesgo de cavitación. Si esto no se cumple, hay que disminuir la altura estática o aumentar el diámetro de succión o utilizar un material más liso. ¿Listo? La velocidad también la pueden chequear con esta ecuación, velocidad de rotor. Bueno, ahí chequean que la velocidad de operación no sea mayor a la operación de velocidad de operación fabricado por digamos, recomendado por el fabricante. Y ya finalmente los cálculos, ya ustedes pueden calcular el volumen del pozo, lo pueden determinar por medio del análisis de la curva integral, si es un pozo de succión, para un tanque de almacenamiento de agua, ¿cierto? Si no, pues el volumen mínimo es un caudal por tiempo. Recuerden que caudal es volumen tiempo, volumen es caudal por tiempo, sacas tiempo de retención, el área mínima, sumergencia, ya solo vemos el área de la caladera, las alturas de los pozos y los niveles, ¿cierto? Y los niveles ya lo pueden analizar ahí, y ya con las áreas pueden determinar ya el base, el largo del pozo. Estos son unos ejemplos. Voy a pasar un poquito rápido porque ahorita tengo clase. Listo. Este es un ejemplo de una vista en planta de tanque de succión de la Petar La China, ¿cierto? Entonces, esta es una vista en planta.
Acá la tubería, este es el pozo de succión, acá tiene una tapa, esta es una tubería que viene del filtro, ¿cierto? Esto es un desagüe que va al alcantarillado. Estas son como unas escaleras para que entren a mantenimiento o bajen al tanque si necesitan hacer la limpieza. Y estos son el sistema bombeo. Hay dos bombas con sus respectivos accesorios para bombear al tanque elevado. ¿Listo? Entonces, un ejemplo pues de algo que han trabajado en la China. Eso creo que es por Chibol. Listo, acá está otra vista en un corte A, ¿cierto? Un corte A, se ve a este corte. Y ahí se ve ya otras cositas del tubo que viene, que entra el filtro, nivel mínimo, nivel máximo, ¿cierto? Y el bombeo que vaya al tanque elevado, ¿cierto? Este es otro corte. La EVAR, te van a escuchar EVAR también. No solamente hay bombeo de agua potable, sino también de residuales. Siempre hay aguas, el bombeo de agua residual en un alcantarillado siempre van a encontrar, ¿cierto? Acá deben tener en cuenta la cuota de inundación, ¿cierto? Que esto no vaya a ser, por ejemplo, el nivel del terreno está por aquí, pero si el nivel de inundación está por aquí, esto se va a inundar. Entonces, usualmente se colocan unos muros por encima del nivel del terreno, ¿cierto? Para evitar que el agua se listo. También lo mismo, hay que tener, pueden tener varias bombas, sí, claro, es lo ideal. Este es un plano de la EVAR. Nos acá hablan de unos tableros eléctricos, unas escaleras. Bueno, tiene varios detalles que ustedes van a enfrentarse a este tipo de cosas que ya están, digamos, establecidos con las EVARes. Acá hay un software que es el de Panet. Ahí están los links. Este problemita de unos links que les envío lo podemos analizar mañana para culminar ya el tema para que vean la otra metodología. Y acá van a investigar también el golpe de ariete, ¿cierto? ¿Listo? ¿Tienen dudas, muchachos? ¿Dudas? Por el momento no, profe. Listo, a medida que van trabajando me van comentando. Yo cuando terminemos la parte de acuerdo les dejo enseguida el proyecto que ustedes van a entregar ya al final del curso, que va a ser calificable. Y otras actividades que les van a dejar. Por lo pronto, como actividad que va a ser entregable al final, vayan haciendo la hoja de cálculo de este ejercicio, ¿vale? O del problema con que ustedes estén trabajando en el libro que encontraron, ¿vale? Listo. Entonces, si no hay más dudas, les agradezco la participación. Tengo clase ahora a las 4. Si no hay dudas, entonces nos